Paz a vosotros. En esta ocasión nos toca reflexionar la lección número 4, titulada La mujer que cabalga sobre la bestia. La siguiente reflexión que nos ayudará a entender un poco más este tema se llama La hormiga popular y el elefante ambicioso. En la vasta sabana, una diminuta hormiga subía cada día sobre el lomo de un elefante gigantesco. Había logrado con astucia y palabras dulces convencer a los animales de que ella era quien guiaba al coloso. «Mírenme», decía desde su altura, «yo soy quien lo conduce, donde yo ordeno, él pisa». Los animales maravillados y temerosos se inclinaban ante ella. ¿Cómo una criatura tan pequeña podía someter a un ser tan grande? Debía tener un poder oculto, pensaban. Y así la hormiga comenzó a creerse reina de la sabana. Gritaba órdenes, elegía caminos y hasta decidía cuándo debían descansar. Pero el elefante nunca decía una palabra. Caminaba lento, una mirada tranquila, soportando las órdenes de su diminuta jefa. Un día, la hormiga, embriagada por su falsa autoridad, ordenó al elefante cruzar el río más profundo. Los demás animales observaron, expectantes. El agua rugía, las corrientes arrastraban troncos y barro. «¡Avanza, gran bestia!», gritó la hormiga. «¡Muéstrales quién manda!». El elefante obedeció, pero antes de sumergirse, murmuró con una voz tan grave que solo el viento pudo oírla. «Pequeña, tú crees guiar, pero solo camino donde yo quiero ir». Y al internarse en el río, el elefante inclinó su cuerpo. La hormiga confiada perdió el equilibrio y cayó en el agua. Nadó desesperada hasta la orilla, mientras el gigante cruzaba con calma, sin mirar atrás. Cuando por fin logró salir, empapada y temblorosa, comprendió la verdad. El elefante la había dejado mandar para obtener su popularidad y conquistar no solo la voluntad, sino también el corazón de los animales de la sabana. Desde entonces, en la sabana se dice que hay quienes parecen tener el poder solo porque el verdadero lo permite. Objetivo: identificar a la mujer que es llevada por la bestia mencionada en el capítulo 17 del libro de Apocalipsis. Lectura bíblica: Apocalipsis 17, versículo 1 al 8. Y vino uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas, y habló conmigo diciéndome: «Ven acá, y te mostraré la condenación de la grande ramera, la cual está sentada sobre muchas aguas, con la cual han fornicado los reyes de la tierra, y los que moran en la tierra se han embriagado con el vino de su fornicación». Y me llevó en espíritu al desierto, y vi una mujer sentada sobre una bestia bermeja, llena de nombres de blasfemias, y que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y la mujer estaba vestida de púrpura, y de escarlata, y dorada con oro, y adornada de piedras preciosas, y de perlas, teniendo un cáliz de oro en su mano lleno de abominaciones y de la suciedad de su fornicación. Y en su frente un nombre escrito: Misterio, Babilonia la Grande, la madre de las fornicaciones y de las abominaciones de la tierra. Y vi la mujer embriagada de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Y cuando la vi, quedé maravillado de grande admiración.
Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. La bestia que has visto fue y no es, y ha de subir del abismo, y ha de ir a perdición. Y los moradores de la tierra, cuyos nombres no están escritos en el libro de la vida desde la fundación del mundo, se maravillarán viendo la bestia que era y no es, aunque es. Versículo para memorizar. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia, diciendo: ¿quién como la bestia, y quién podrá luchar contra ella? Apocalipsis 13:4. Amén. Tema bíblico. En el libro de Apocalipsis, capítulo 13 y capítulo 17, se presenta a una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Como se ha explicado en las lecciones pasadas, tal bestia es la representación del sistema papal, mismo que es liderado por un hombre que porta el número 666 en su frente. Es indudable que no encontraremos en la vida real una bestia semejante a la que se describe en estos versículos, pero sabemos que dentro de las Escrituras a ciertas personas se les representa como bestias. El hombre en honra que no entiende, semejante es a las bestias que perecen. Salmo 49:20. Por lo tanto, este poder al que el mundo da mucha honra, por no comprender y obedecer la voluntad de Dios, es semejante a una bestia. En Apocalipsis 17, Juan nos presenta a la misma bestia del capítulo 13, pero añade una figura más: una mujer montada sobre de ella. Lo curioso es que normalmente cuando una persona monta a una bestia, ésta ejerce el dominio de la bestia. Sin embargo, en este caso la bestia lleva a la mujer por donde ella quiere ir. Como ejemplo, ponemos a un caballo y su jinete, donde el jinete guía al caballo, el caballo avanza. Apocalipsis 17:7. Y el ángel me dijo: ¿por qué te maravillas? Yo te diré el misterio de la mujer y de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y 10 cuernos. Es decir, quien ejerce el dominio es la bestia y hace andar a la mujer por donde ella quiere ir. Al analizar cada una de sus características y sus conductas, nos podemos percatar que Apocalipsis 17 hace referencia a la iglesia popular, la cual se asienta sobre las aguas, lo cual implica que tiene un gran dominio sobre las naciones de la tierra. Apocalipsis 17:5. Y él me dice: las aguas que has visto, donde la ramera se sienta, son pueblos y muchedumbres y naciones y lenguas. Isaías 17:12. Hay multitud de muchos pueblos que harán ruido, como estruendo de la mar, y murmullo de naciones hará alboroto como murmurio de muchas aguas. Llegamos a esta conclusión considerando que cuando en la Biblia se utiliza el término mujer, con frecuencia se utiliza como una representación de una iglesia. Segunda de Corintios 11:2. Pues que os celo con celo de Dios, porque os he desposado a un marido, para presentaros como a una virgen pura a Cristo. Jeremías 6:2. A mujer hermosa y delicada compararé a la hija de Sión. Se dice que esta mujer es una ramera debido a que los reyes de la tierra han bebido del vino de su fornicación. Apocalipsis 14:8. Y otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia, aquella grande ciudad, porque ella
ha dado a beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. Esta es una perfecta descripción de la iglesia popular. La ramera los emborracha con el vino de su fornicación, es decir, fueron embriagados por la copa seductora que se los ofrecía. La embriaguez de los reyes de la tierra es la mejor descripción de la influencia de Roma sobre los pueblos del mundo, pues los incapacita bajo sus engaños y así los controla completamente. Apocalipsis 18:3. Porque todas las gentes han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella, y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de la potencia de sus deleites. Ezequiel 23:37. Porque han adulterado, y hay sangre en sus manos, y han fornicado con sus ídolos, y aun sus hijos, que me habían engendrado, hicieron pasar por el fuego, quemándolos. Por otro lado, para analizar la vestimenta de esta mujer o iglesia, basta ver cuáles son los colores cardenalicios, el escarlata o rojo. En un reportaje realizado por la periodista Sara Romero, se dice lo siguiente: se adoptó este intenso color para evidenciar que quien lo vestía estaba dispuesto a derramar su propia sangre para serle fiel tanto a Jesucristo como a su iglesia. Por su parte, el púrpura o morado expresa penitencia, anhelo de conversión y esperanza de un encuentro con Cristo. Por otra parte, el libro de Apocalipsis menciona que está adornada de oro, piedras preciosas. En este punto es suficiente con ver el anillo del pescador que ha ostentado cada papa, el cual es de oro y tiene grabado a Pedro pescando. Además, el báculo o férula papal está hecha de diversos materiales, entre los cuales destaca maderas finas, marfil, plata u oro. Finalmente, el cáliz de esta mujer es de oro. Al respecto, en el manual de liturgia papal se pueden ver las riquezas que utiliza esta iglesia en sus actos religiosos. También se indica que está embriagada de la sangre de los santos. Esto es un símbolo de la opresión y tortura que fueron llevadas a cabo por esta mujer a lo largo de la historia. Una pequeña muestra de lo anterior fueron las cruzadas realizadas entre los siglos XI y XIII, la Inquisición, y aunque se trató de gente a lo que no podríamos llamar los santos, también contribuyó al genocidio de los pueblos prehispánicos en nombre de la religión, y también por la ambición de riquezas materiales, entre muchos otros crímenes. Esta mujer también tiene un nombre escrito: Babilonia la Grande, la madre de las rameras y de las abominaciones de la tierra. Amados hermanos, esta profecía nos permite identificar con claridad que la mujer que has visto es la gran ciudad que reina sobre los reyes de la tierra. Apocalipsis 17:18. Pues es descrita perfectamente en Apocalipsis 17 y será pagada tal como ella actuó. Evitemos formar parte de ella, pues quien lo haga será partícipe de su destino y destrucción. Apocalipsis 18:6. Tornadle a dar como ella os ha dado, y pagadle al doble según sus obras. En el cáliz que ella os dio a beber, dadle a beber doblado. Permanezcamos firmes y apercibidos para que, cuando Cristo venga, estemos considerados dentro de sus palabras. Aquí está la paciencia de los santos. Aquí están los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Apocalipsis 14:12. Descripción de la profecía. La mujer que cabalga sobre la bestia. La mujer que cabalga sobre la bestia. Generalidades de la profecía. Una mujer que está sentada. Representa a la Iglesia Católica.
En esta representación, la bestia ejerce dominio sobre la mujer. Apocalipsis 17:7. Aguas o mar. Representa el mundo sobre el cual la bestia y la mujer ejercen dominio. Apocalipsis 17:15 e Isaías 17:12. La bestia, sistema papal. Las 7 cabezas representan las 7 formas de gobierno que ha tenido Roma. Los 10 cuernos son 10 reyes que le darán poder a la bestia. Apocalipsis 17:3. La mujer que cabalga sobre la bestia tiene piedras preciosas. Representa la ostentación y el lujo de los líderes de la religión católica, evidentes en símbolos como el anillo del pescador, que más que reflejar el servicio cristiano, manifiesta la búsqueda de poder y prestigio terrenal. Apocalipsis 17:4. Ramera, porque los reyes de la tierra han bebido del vino de su fornicación, es decir, han aceptado la influencia y el control de la Iglesia Católica. Este escenario se observó de manera importante durante el periodo de los 1260 años. Vestimenta púrpura. La manera en que los líderes religiosos de la Iglesia Católica se visten pretende simbolizar el sacrificio de Jesús. Sin embargo, detrás de esa apariencia se oculta con frecuencia la intención de proyectar poder e influencia sobre los fieles. Apocalipsis 17:4. Cáliz de oro. Representa todo el sufrimiento que ha provocado ese sistema religioso a lo largo de la historia, al engañar a las naciones con una fe adulterada y perseguir a quienes han permanecido fieles a la verdad de Dios. Nombre escrito en la frente. El nombre escrito en la frente simboliza el sincretismo religioso que se originó en la antigua Babilonia y revela cómo Satanás ha utilizado los poderes humanos, políticos y religiosos para mezclar la verdad divina con prácticas paganas, estableciendo un sistema que aparenta servir a Dios, pero que en realidad se opone a su voluntad. Apocalipsis 17:5. Poder. Es importante mencionar que la mujer no opera sola, sino que está bajo la influencia de la bestia, es decir, del sistema papal, y por supuesto, bajo la dirección de Satanás, quien utiliza este poder político religioso para engañar al mundo, oponerse a la ley de Dios y usurpar la autoridad que solo pertenece a Cristo. Vamos a hacer un repaso. Las 7 formas de gobierno: reyes, cónsules, dictadores, decénviros, tribunos militares, emperadores y papas. Tiempos y el medio de un tiempo. La séptima cabeza, del año 538 al año 1798. Esta séptima cabeza fue herida de muerte y se levantará una vez más como la octava. Aplicación para la vida diaria. Como iglesia debemos apartarnos de toda mezcla entre lo santo y lo pagano, tanto en nuestra vida personal como en la congregación. Dios nos llama a mantener la santidad conforme a sus mandamientos y al Evangelio de su Hijo Jesús, evitando toda influencia terrenal que contamine nuestra fe y recordando que solo un pueblo limpio y obediente podrá permanecer firme ante la confusión espiritual de estos tiempos. Cuestionario. Pregunta número 1. Describa de manera general la visión de Juan respecto a esta lección. Una bestia de 7 cabezas y 10 cuernos. Sobre la bestia se encuentra una mujer vestida de púrpura. Pregunta número 2. ¿A quién representa la mujer? A la Iglesia Católica. Pregunta número 3. ¿Quién lidera a quién? ¿La mujer a la bestia o la bestia a la mujer? La bestia a la mujer. Pregunta número 4. ¿Qué indica que la mujer sea ramera? Que ha ejercido influencia sobre los pueblos y naciones y no ha tenido la pureza espiritual conforme a la voluntad de Dios. Pregunta número 5.
¿Qué se entiende de las vestiduras y los adornos de la mujer? La forma ostentosa y materialista que tienen los líderes de la Iglesia Católica. Pregunta número 6. ¿En qué forma se ha embriagado la mujer de la sangre de los santos? A través de las persecuciones realizadas a través de los años, tal y como sucedió con la Santa Inquisición. Analizando el cuadro comparativo. Daniel 7, Apocalipsis 13, Apocalipsis 17. Lección número 4. La mujer que cabalga sobre la bestia. Versículo para memorizar. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia,
¿y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4.
Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia,
y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es semejante a la bestia
¿y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia? ¿Y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4.
Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia,
y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13 versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia
¿y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién es semejante a la bestia, y quién podría lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4.
Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y adoraron al dragón que había dado la potestad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿Quién es semejante a la bestia, y quién podrá lidiar con ella? Apocalipsis capítulo 13, versículo 4. Amén. Y como dijo el Señor Jesús, mirad que nadie os engañe. Paz a vosotros.